Aquí tienes la traducción completa al español del texto que proporcionaste. He traducido cada palabra y cada parte sin acortar, omitir ni resumir nada, manteniendo el significado, el tono narrativo, la estructura y todos los detalles intactos. La traducción es lo más fiel y natural posible al español. En la lectura del testamento, mi madre le entregó a mi hermana $30 millones como si fuera una simple cortesía. Yo no recibí nada, ni un sobre, ni un cheque, ni siquiera una mirada. Me miró directamente y dijo, «Esto es definitivo». La habitación quedó en silencio. El tipo de silencio que parece planeado, ensayado, como si todos hubieran acordado ya que yo no pertenecía a la historia. No discutí, no lloré, me quedé en silencio. Porque cuando creces siendo ignorado, aprendes que el silencio puede hacer que la gente se vuelva descuidada. Mi hermana sonrió al otro lado de la mesa, ya contando dinero que ni siquiera estaba en su cuenta todavía. Mi padre evitó mis ojos. Mi madre juntó las manos, calmada y satisfecha como si acabara de cerrar un capítulo. Entonces el abogado se puso de pie. No miró a mi hermana, no miró al dinero. Miró a mi madre y dijo que había un documento sellado que mi abuelo le había ordenado leer solo si yo estaba presente. Ese fue el momento en que todo cambió. Mi nombre es Hannah Miller y tenía 31 años cuando mi familia decidió en una sola habitación que yo no valía nada en papel. La sala de conferencias estaba fría de esa manera profesional y silenciosa que los abogados parecen preferir. Una mesa larga de madera, botellas de agua que nadie tocó. El skyline de la ciudad enmarcado perfectamente a través de la ventana, como recordándonos que la vida fuera de esa habitación continuaría sin importar lo que pasara dentro. Mi hermana Emily estaba sentada frente a mí, perfectamente relajada, con las piernas cruzadas, su teléfono boca abajo sobre la mesa como si ya no lo necesitara. Mi madre, Linda, estaba a su lado, con la espalda recta, la barbilla levantada, luciendo la misma sonrisa compuesta que usaba en los eventos de caridad. Mi padre, Richard, eligió el asiento más alejado de mí. El abogado, Michael Brooks, carraspeó. Comenzaremos con las distribuciones principales, dijo, abriendo una carpeta gruesa. Antes de que pudiera continuar, mi madre se inclinó hacia adelante. No hay necesidad de alargar esto, dijo con suavidad. Mi hija Emily recibirá $30 millones de la herencia de mi padre. Emily dejó escapar un pequeño suspiro controlado, fingiendo sorpresa. La habitación se llenó de felicitaciones murmuradas, risas suaves, el sonido de un final feliz siendo ensayado. Entonces Michael hizo una pausa. «Y Hannah», comenzó, «no recibe nada». Mi madre lo interrumpió, volviéndose hacia mí. «Tu abuelo dejó sus deseos muy claros. Elegiste tu propio camino. Esto es definitivo». Sus palabras cayeron con calma, precisión, como si hubieran sido practicadas. Sentí que mi pulso se ralentizaba en lugar de acelerarse. No hubo sorpresa, no incredulidad, solo reconocimiento. Este era el momento en que todo lo que había vivido finalmente tenía un número adjunto. 0. Emily me miró. Una mirada rápida que era mitad lástima, mitad victoria. Mi padre miró fijamente la mesa como si el grano de la madera de repente requiriera toda su atención. Michael dudó. Solo por un segundo. Lo noté porque mi madre también lo hizo. «¿Hay algún problema?», preguntó ella. Michael cerró la carpeta. «Puede que lo haya», dijo en voz baja. Y por primera vez esa mañana, la sonrisa de mi madre se desvaneció. Durante unos segundos después de que Michael hablara, nadie se movió. Era el tipo de pausa que se estira más de lo que debería, pesada e incómoda, como si el aire mismo estuviera esperando permiso para circular de nuevo. Mi madre fue la primera en recuperarse. «No hay problema», dijo, con tono cortante, profesional, la voz que usaba cuando quería que una conversación terminara en sus términos. «Ya hemos manejado todo lo que importa. No convirtamos esto en un espectáculo». Se volvió hacia mí lentamente, deliberadamente, como ofreciéndome una última oportunidad de avergonzarme. «Bueno», preguntó, «¿tienes algo que decir, Hannah?» Todos los ojos se volvieron hacia mí. Este era el momento en que esperaban lágrimas o ira o un discurso tembloroso sobre justicia y familia. Mi madre siempre había creído que las emociones eran debilidades que podías usar en contra de alguien si esperabas lo suficiente. No le di ninguna. «Solo estoy aquí para escuchar», dije en voz baja. «Eso es todo». Emily frunció el ceño. «Está siendo dramática», dijo, forzando una pequeña risa. «Esto ya es incómodo. Solo di lo que vas a decir». «No necesito hacerlo», respondí. Fue entonces cuando lo noté. El cambio sutil en la habitación. Mi padre dejó de tamborilear los dedos.
Emily se movió en su silla. Su rodilla rebotó una vez antes de que la detuviera. Los ojos de mi madre se entrecerraron solo una fracción. El silencio los ponía nerviosos. Michael carraspeó de nuevo, pero esta vez no abrió la carpeta frente a él. En cambio, la cerró con cuidado, como si apartara algo. Señora Miller, dijo, mirando directamente a mi madre. Su padre dejó instrucciones que sustituyen a los documentos a los que se refiere. La sonrisa de Linda se endureció. Mi padre era viejo, dijo. Firmó papeles que no entendía completamente. Eso pasa. Michael asintió una vez, reconociendo la afirmación sin estar de acuerdo. Por eso estas instrucciones fueron documentadas, revisadas y selladas bajo supervisión legal. Están fechadas, no caducadas, y no son para cosas que no se aplican. Se inclinó y abrió su maletín. El sonido de la cremallera fue anormalmente fuerte. Cuando colocó el sobre en la mesa, no fue dramático. Sin florituras, solo un paquete grueso de color crema sellado y etiquetado con una caligrafía pulcra y familiar. Lo reconocí al instante. El de mi abuelo. Emily se inclinó hacia adelante. ¿Por qué nunca hemos visto eso antes? ¿Por qué? Dijo Michael con calma. Nunca se suponía que lo vieran. Mi madre empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Esto es inapropiado, dijo bruscamente. No hay un segundo documento. Si lo hubiera, yo lo sabría. Michael no la miró. Este documento, continuó, fue sellado a petición de su padre. Se abriría solo si todos los miembros inmediatos de la familia estaban presentes. Hizo una pausa, y solo si Hannah estaba en la habitación. El color se drenó del rostro de mi madre. Por primera vez desde que entré, parecía insegura, no enojada, no ofendida, sino sorprendida. Me quedé en silencio. Y ese silencio, me di cuenta, estaba haciendo más daño que cualquier argumento. Mi madre dio un paso hacia la mesa, con las palmas presionadas contra la madera, como si pudiera detener físicamente lo que estaba a punto de suceder. «Esto es innecesario», dijo, con la voz subiendo lo suficiente para traicionar la calma que intentaba proyectar. Mi padre confiaba en mí. Lo que sea, está desactualizado, irrelevante o mal entendido. Michael no respondió de inmediato. Tomó el sobre lentamente, dando a todos una vista clara del sello, la firma, la fecha escrita con la cuidadosa caligrafía de mi abuelo. No está desactualizado ni mal entendido, dijo. Fue preparado menos de 8 meses antes de su fallecimiento, revisado por un abogado independiente y firmado con autorización médica. Emily sacudió la cabeza. Eso no tiene sentido, murmuró. El abuelo apenas hablaba de negocios últimamente. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. No era ira, sino claridad. Hablaba de negocios conmigo. Solo que no lo hacía donde ellos pudieran oír. Michael rompió el sello. El sonido fue suave, casi educado, pero cayó como un trueno en la habitación. A mi nieta, Hannah Miller, leyó. Le dejo el interés controlador completo en Ortzore Capital Group, incluyendo todas las subsidiarias, cuentas y activos mantenidos únicamente a mi nombre. La respiración de mi hermana se entrecortó. ¿Qué es eso?, preguntó demasiado rápido. Michael levantó la vista. Una firma de inversión privada que su abuelo construyó en silencio durante la última década. Mi padre finalmente habló. Eso es imposible, dijo. Papá no tenía tiempo para algo así. Hizo tiempo, respondió Michael, y se aseguró de que estuviera separado de las cuentas familiares. Las palabras seguían llegando. Esta firma actualmente supervisa inversiones en software logístico, contratos de distribución regional y propiedades inmobiliarias. Su valoración esté de la cantidad distribuida hoy. El silencio cayó con fuerza. $30 millones de repente sonaron pequeños. Mi madre rió una vez, aguda y hueca. ¿Esperas que creamos que Hannah posee más que todos nosotros juntos? Michael la miró a los ojos. La propiedad no es una creencia, señora Miller. Es un hecho. Ella retrocedió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Fue manipulada, dijo más fuerte ahora. Se volvió contra nosotros. Michael bajó la mirada a la página de nuevo. Anticipó esa acusación, dijo. Por eso explicó exactamente por qué tomó esta decisión. Tragué mientras continuaba. Soy consciente, leyó, de que Hannah ha sido mantenida a distancia de mí. Visitas canceladas, mensajes sin respuesta, información filtrada. Me han dicho que no le importo. Sé que eso no es cierto. La compostura de mi madre se hizo añicos. Eso es una mentira, gritó. Lo protegí. Michael no levantó la vista.
También he descubierto transferencias de cuentas conjuntas usadas sin mi consentimiento, leyó. Cuando hice preguntas, me dijeron que ya las había aprobado. Emily se puso de pie abruptamente. Esto es una locura. Estás destruyendo nuestra familia. Finalmente levanté la cabeza. No, dije en voz baja. Ustedes hicieron eso mucho antes de hoy. Michael dobló el documento con cuidado. Hay más, dijo, incluyendo evidencia que su padre insistió en presentar si esta decisión era cuestionada. La voz de mi madre se quebró en algo crudo e irreconocible. ¿Qué evidencia? Michael alcanzó su maletín de nuevo y colocó un pequeño disco negro en la mesa. Una declaración grabada, dijo en sus propias palabras. Ese fue el momento en que mi madre dejó de discutir y comenzó a entrar en pánico. Nadie intentó detener a Michael cuando alcanzó el pequeño disco negro. Mi madre había estado gritando solo segundos antes, pero ahora estaba congelada, con la boca ligeramente abierta, como si las palabras finalmente la hubieran abandonado. «No vas a reproducir eso», dijo, con voz delgada y tensa. «No puedes simplemente emboscarnos con una grabación». Michael la miró con calma. Su padre solicitó que esto se mostrara si sus decisiones eran cuestionadas en el mercado listo. Mi padre se movió en su silla. «Esto es innecesario», murmuró. «Papá tenía días buenos y malos. Todos lo saben». Michael no discutió. Simplemente se volvió hacia la asistente sentada al final de la mesa. Apareció una laptop. El disco fue conectado. La pantalla cobró vida. Mi abuelo llenó el marco. Parecía más viejo de lo que recordaba, más delgado, pero sus ojos estaban claros, enfocados de una manera que no había visto en años. Estaba sentado erguido, con las manos cruzadas, vistiendo una camisa planchada como si estuviera asistiendo a una reunión, no grabando sus últimas palabras. «Mi nombre es Robert Miller», dijo con uniformidad, «y estoy aquí para explicar por qué cambié mi testamento». La mano de mi madre voló a su boca. «No estoy confundido», continuó. «No estoy siendo presionado. Sé exactamente lo que estoy haciendo». Mi padre dejó escapar un aliento agudo, sacudiendo la cabeza. «Esto es increíble». En la pantalla, mi abuelo se inclinó ligeramente hacia adelante. «He visto dinero salir de mis cuentas sin mi aprobación», dijo. Cuando pregunté al respecto, me dijeron que ya había estado de acuerdo. No lo había estado. El rostro de Emily perdió el color. «También he visto que mi relación con Hannah era gestionada para mí», continuó. «Llamadas redirigidas, mensajes sin respuesta, visitas canceladas bajo la excusa de proteger mi salud». Mi pecho se apretó. Cada recuerdo surgió a la vez. Los textos ignorados. Las vacaciones en las que me dijeron que no viniera. El silencio que nunca tuvo sentido hasta ahora. Mi madre golpeó la mesa con la mano. «Apaga eso», gritó. Estaba molesto. No entendía lo que decía. Michael no se movió. En la pantalla, la voz de mi abuelo se endureció. «Entiendo más de lo que piensan», dijo. «Y entiendo quién escucha». Hizo una pausa, luego se suavizó. «Hannah escucha. Hace preguntas. Construye en lugar de tomar. Nunca me trató como un inconveniente». Sentí que mis ojos ardían, pero no aparté la mirada. «Por eso Northshore Capital Group le pertenece a ella», dijo. «Cada acción, cada cuenta». La habitación quedó en silencio, excepto por el zumbido bajo de la laptop. La compostura de mi madre finalmente se rompió. «Esto no es justo», gritó después de todo lo que hicimos por él. El rostro de mi abuelo llenó la pantalla una última vez. «Si estás viendo esto», dijo, «significa que estás intentando tomar lo que no te pertenece». El vídeo terminó. Nadie habló. Y por primera vez en mi vida, la verdad no susurró. Se puso de pie y exigió ser escuchada. La pantalla se oscureció, pero el silencio no se levantó. Presionó hacia abajo en la habitación, pesado y final. Mi madre respiraba rápido ahora. Respiraciones cortas y superficiales como si intentara escapar de lo que ya la había alcanzado. Mi padre miró la laptop en blanco, sus dedos tamborileando contra la mesa en un ritmo que ya no tenía sentido. «Esto no prueba nada», dijo al fin, aunque su voz carecía de convicción. «La gente dice cosas cuando está emocional». Michael cerró la laptop suavemente, como dándole a mi abuelo la dignidad de una despedida adecuada. «La grabación está fechada, con marca de tiempo y acompañada de una evaluación médica que confirma plena capacidad», dijo. «Pero eso no es todo». Mi madre levantó la cabeza de golpe. «Por supuesto que no lo es», dijo con amargura. «No te detendrías en humillarnos». «Esto no se trata de humillación», respondió Michael. «Se trata de documentación.
Deslizó una pila delgada de papeles a través de la mesa, estados de cuenta bancarios, registros de transferencias, registros de autorización. Solicité a la corte una revisión forense de las cuentas conjuntas después de que su padre planteara preocupaciones, continuó Michael. Estos documentos muestran transferencias repetidas hechas bajo poder notarial para gastos no relacionados con su cuidado. Emily se inclinó hacia adelante, aferrándose al borde de la mesa. Ese dinero pagaba cosas familiares. Michael no la miró. Viajes de lujo, arrendamientos de vehículos, gastos de marca personal. La voz de mi madre subió de nuevo. Lo cuidamos, sacrificamos. Y la corte lo considerará, dijo Michael con uniformidad. Pero también considerará el momento, la frecuencia y el consentimiento. Se volvió hacia mí por primera vez desde que terminó el vídeo. Hannah, tu abuelo anticipó un desafío. Me autorizó a presentar el documento sellado inmediatamente si su intención era cuestionada. Mi corazón latió con fuerza. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. La respuesta de Michael fue calmada, profesional y devastadora. La corte reconocerá tu interés controlador en Northshore Capital Group. Si el testamento es impugnado, estos registros se vuelven públicos. El agarre de Emily se apretó. ¿Públicos? Michael asintió. Sí, incluyendo las transferencias, la grabación y las evaluaciones médicas. Mi madre se hundió de nuevo en su silla como si sus piernas finalmente hubieran cedido. Por primera vez, no estaba discutiendo. No estaba ordenando. Estaba calculando. Y me di cuenta entonces de que esto ya no se trataba de amor o traición. Se trataba de evidencia. Y la evidencia no se preocupa por quién te crió. Solo se preocupa por lo que se puede probar. No impugnaron el testamento. No oficialmente, no públicamente. Michael presentó el documento sellado la semana siguiente junto con la grabación, la autorización médica y la revisión financiera preliminar. Una vez que el papeleo salió de esa sala de conferencias y entró en el sistema judicial, la confianza en la que mis padres habían vivido durante décadas comenzó a evaporarse. Lo que siguió no fue dramático. No hubo gritos, ni confrontaciones finales, solo consecuencias. Se nombró a un contador forense para completar la auditoría que mi abuelo había solicitado antes de morir. Línea por línea, año por año, la historia que mis padres habían controlado tan cuidadosamente se tradujo en números que no mentían. Gastos justificados como necesidades familiares. Transferencias etiquetadas como temporales. Autorizaciones reclamadas pero nunca documentadas. La verdad no explotó. Se acumuló. Emily dejó de publicar en línea casi de la noche a la mañana. Los viajes desaparecieron primero, luego las asociaciones. Las marcas que alguna vez la llamaban diariamente se quedaron calladas, luego distantes, luego inalcanzables. Su vida cuidadosamente curada no colapsó en un solo momento. Simplemente dejó de ser financiada. Mis padres vendieron la casa en 3 meses. La que tenía el césped perfecto y las fotos navideñas escenificadas en los escalones de la entrada. La que mi madre gustaba llamar nuestro legado. Se mudaron en silencio, lejos de la ciudad donde la gente había comenzado a hacer preguntas incómodas. No me llamaron ni para disculparse, ni para explicar, ni siquiera para discutir. Y por primera vez, su silencio no fue algo que me hicieron. Fue algo que elegí aceptar. Firmé los documentos finales sola, sin testigos familiares. Solo Michael, un empleado y el peso constante de una pluma en mi mano. Cuando terminé, Michael asintió una vez. No tienen reclamo legal sobre tus activos, dijo. Ni ahora, ni nunca. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No exactamente alivio, sino claridad. No estaba alejándome de mi familia. Estaba avanzando sin ellos. Me mudé al oeste 2 meses después. No para desaparecer ni para empezar de cero desde nada, sino para empezar de nuevo en mis propios términos. Seattle se sintió correcto. Lo suficientemente lejos para respirar, lo suficientemente cerca para trabajar. Northshore Capital Group ya tenía una pequeña oficina allí. Un puñado de personas que habían estado haciendo trabajo real en silencio mucho antes de que mi familia supiera que la compañía existía. La primera semana, nadie me trató como una herencia. Me trataron como una responsabilidad. Había hojas de cálculo para revisar, contratos para entender, socios que querían saber si era seria o solo otro nombre en un documento. Di la bienvenida a eso. Por primera vez en mi vida, no me evaluaban por lo bien que encajaba en una imagen familiar, sino por si prestaba atención, hacía las preguntas correctas y cumplía. Y lo hice. No perseguimos el brillo. Nos enfocamos en la estabilidad, ayudando a empresas logísticas medianas a optimizar operaciones, ayudando a distribuidores regionales a sobrevivir mercados que no perdonaban errores.
Recordaba la voz de mi abuelo cada vez que tomábamos una decisión. Construye algo útil, algo que dure. Establecí un pequeño fondo de becas en su nombre, en silencio, sin anuncios ni comunicados de prensa. Solo oportunidades para estudiantes que me recordaban un poco demasiado a mí misma. Curiosos, ignorados y subestimados. Emily me envió un correo una vez durante ese primer año. Sin acusaciones, sin demandas, solo unos párrafos admitiendo que no sabía quién era sin la atención, sin el dinero suavizando todo. No respondí de inmediato. Cuando finalmente lo hice, lo mantuve simple, amable pero firme. No éramos enemigas, pero tampoco éramos cercanas. Todavía no. En cuanto a mis padres, se desvanecieron en la distancia y el rumor. Un estado diferente, una vida más pequeña, sin más control. Y extrañamente, eso fue suficiente porque la vida que estaba construyendo ya no requería su permiso para existir. Durante mucho tiempo, pensé que la parte más difícil de mi vida era ser ignorada. Crecer como la hija que no encajaba la imagen, la que no rendía bien en el escenario o reflejaba la imagen que mis padres querían presentar. Creía que si solo trabajaba más duro, me quedaba más callada o me probaba más claramente, eventualmente me verían. Me equivoqué. Algunas personas no te ignoran porque careces de valor. Te ignoran porque reconocer tu valor amenazaría la historia que han construido sobre sí mismos. Lo que mi abuelo me dio no fue solo una compañía o seguridad financiera. Me dio perspectiva. Me mostró que estar callada no significa ser impotente y que la paciencia puede ser una forma de fuerza cuando se combina con preparación. Aprendí que la familia no se define por quién controla la mesa cuando se toman decisiones. Se define por quién protege tu futuro cuando no estás en la habitación. También aprendí algo más difícil. No tienes que quedarte en espacios donde tu valor es constantemente debatido. Tienes permiso para irte. Tienes permiso para construir algo nuevo con personas que no necesitan ser convencidas de que importas. Si alguna vez has sido la persona que fue descartada, subestimada o silenciosamente eliminada, recuerda esto. Tu valor no desaparece solo porque alguien se niega a reconocerlo. A veces, lo más poderoso que puedes hacer no es hablar más fuerte. Es avanzar, calmada, preparada y sin miedo cuando la verdad finalmente tiene espacio para